Buenas tardes, vamos a presentar nuestra tesis de grado en la licenciatura de Fonoaudiología, que ha sido titulada Adaptación Transcultural del Test de Autorreporte Vocal Fatigue Index al castellano argentino. Este equipo está conformado por Ivana Judith Caneiro, María del Carmen Patiño y mi persona Torres Marina Ana Florencia. Estamos bajo la dirección de la licenciada Lorena Rosé. Este test fue desarrollado y validado por Najundes Guarani y colaboradores en el 2015 en Estados Unidos, y ellos mencionan que se requería de la necesidad en ese momento de una herramienta de autoinforme que esté validada psicométricamente para que se pudiese identificar de una manera confiable a las personas con fatiga vocal. Dicho test está compuesto por 19 ítems, el cual se divide en categorías o factores. La primera es que está relacionado con el cansancio vocal y la evitación de la voz. La segunda con la incomodidad o molestias físicas que están asociadas a la emisión de la voz. Y la tercera está referida a la mejoría de los síntomas con el reposo. Este test fue adaptado también a distintos idiomas, entre ellos encontramos el alemán, el portugués de Brasil, también el castellano de Colombia, el español, y también hubo otros como el malayalam y el persa. Si bien consideramos que este test ya está adaptado al español, pero es importante considerar, según lo encontrado en los lineamientos de adaptaciones transculturales a nivel internacional, donde menciona la necesidad de que sea adaptada la versión a cada país, y esto es por la diversidad cultural que se presenta en cada uno según su lenguaje porque también una traducción simple de un cuestionario, considerando esto en por qué adaptación y no traducción, porque la traducción simple de un cuestionario puede conducir a una interpretación errónea. Es por eso que vimos como necesidad que este test sea adaptado al castellano argentino y nos establecimos como objetivo general tener una versión del test de autorreporte vocal Fatigue Index que sea cultural y lingüísticamente adecuada a la población hablante del castellano argentino y también que sea semánticamente equivalente a la versión original. Como objetivos específicos establecimos desarrollar una versión que sea adaptada lingüísticamente con equivalencia idiomática del BFI al castellano argentino, determinar la equivalencia semántica y conceptual del BFI original al castellano, describir la comprensión de la carga global del BFI en cuanto a su nivel de dificultad en la población objetivo, y también describir la comprensión lingüística y conceptual del contenido de la versión adaptada transculturalmente al castellano. Ahora presentamos las variables, donde encontramos la adecuación lingüística con equivalencia idiomática. Esta se va a encontrar en la etapa primera, donde se trabaja la traducción del inglés al español argentino, y posteriormente lo vamos a encontrar también trabajando esta variable en la versión de consenso 1. Luego tenemos la equivalencia semántica y conceptual, donde esta se estará trabajando en la consulta con el comité de expertas, y también en la etapa de la retrotraducción del test para elaborar posteriormente la versión de consenso 2. Luego tenemos la comprensión de la carga global, donde tenemos el nivel de dificultad también para responder el test, y la última, la comprensión lingüística y conceptual del contenido, donde estas las vamos a encontrar en las etapas de la consulta del comité de expertas, como también las entrevistas cognitivas. En esta diapositiva podemos ver las etapas que se dieron durante la adaptación. La primera etapa fue la traducción inicial, donde contamos con 2 traductoras, una con conocimiento del tema y otra ajena al tema, y nos contactamos con ellas a través de mail, se le envió la información para que puedan hacer las traducciones correspondientes y pasamos a la siguiente etapa, donde se llevó a cabo la síntesis de las traducciones obtenidas. Allí el equipo se juntó para poder analizar estas y llegar a un consenso que nos daría la versión 1. Luego continuamos con la etapa número 3, que es la retrotraducción. Acá contamos con la participación de 3 traductoras, las cuales, una tercera, traductora, la cual no tenía conocimiento en el tema, y ella lo que debería hacer era traducir del español, que se hizo en la etapa anterior, al inglés.
Luego tenemos la etapa número 4, donde tenemos la revisión del comité de expertas. Acá de esa revisión de la versión de consenso 1, se hace la revisión, se aclara si hay discrepancias o no, para posteriormente realizar el reporte prefinal que nos lleva a la versión de consenso número 2. En la etapa número 5, esa versión de consenso 2 era la que comprende la parte de pretest o prueba piloto. El BFI adaptado se aplica en la población objetivo. Nuestra muestra estuvo compuesta por 32 sujetos, fueron seleccionados de manera aleatoria y fueron convocados mediante mensaje de difusión a través de la aplicación WhatsApp. Se tuvieron en cuenta en este caso los criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión, sujetos con edades de entre 18 y 65 años, de nacionalidad y habla de castellano argentino. Y como criterios de exclusión, sujetos no alfabetizados, sujetos que tuvieran algún tipo de trastorno neurológico, cognitivo o psiquiátrico o alguna dificultad para poder comprender el test. A ellos se les administró la versión de consenso 2 mediante un formulario de Google de manera virtual, sincrónica e individualmente. Y por el mismo medio luego una entrevista cognitiva, y en esta etapa se utilizaron documentos de Google Drive para poder registrar las respuestas de las entrevistas y tablas Excel para poder analizar la información obtenida. De esta manera luego se llegó hacia la etapa 6 de reporte final con la versión de consenso 3. Como este es un proceso por etapas, así también se van a ir mostrando los resultados y el análisis de la información, comenzando con la etapa número 1, que es la de traducción y adaptación lingüística, donde destacamos que se conservó la misma cantidad de ítems que el test original. Ambas traductoras refirieron presentar baja dificultad para realizar la traducción del test y con sus informes pasábamos a la etapa 2. En la etapa número 2, llamada síntesis de traducciones, tras la evaluación y el análisis de la equivalencia semántica de las traducciones, primero elaboramos la versión de consenso número 1, considerando también los cambios culturales de la población argentina y atendiendo a la equivalencia conceptual. Aquí también en la tabla podemos ver el resultado de la versión de consenso número 1. En la etapa número 3, la retrotraducción demostró que la carga conceptual del contenido era equivalente al original. Sí presentamos varios enunciados que tenían diferentes términos, pero hacían alusión al mismo significado. La etapa número 4, referida al comité de expertos, la mayoría de los ítems no sufrieron modificaciones posteriores a las devoluciones de las expertas y el grado de dificultad resultó bajo y el grado de comprensión resultó bueno. Y todo el comité coincidió en que la versión de consenso número 1, que acá podemos ver la tabla al costado, puede expresar que una persona padece de fatiga vocal y que también puede expresar esos síntomas. Y teniendo en cuenta las sugerencias de las propias expertas, se hicieron las modificaciones pertinentes y se dio lugar a la versión de consenso número 2. Y bueno, acá los tenemos todos expresados en la tabla que se puede ver en la imagen. Pasamos de esta manera a la etapa número 5, de entrevista, de pretest y entrevistas cognitivas. Se entrevistó de manera virtual sincrónica a los 32 sujetos, fueron 19 mujeres y 13 hombres, con una edad media de 39,06 años. El tiempo promedio de la aplicación del BFI adaptado fue de 4 minutos con 84 segundos. Luego de que los sujetos respondieron al test del BFI adaptado, se realizaron las entrevistas cognitivas para verificar la dificultad que presentaron al responder cada enunciado. En general, el grado de dificultad se encontró bajo, como se muestra en esta tabla con los porcentajes, salvo algunos que están resaltados en negrita, y también se indagó sobre la comprensión de las palabras y de las frases, que en este caso también se encontró que el grado de comprensión fue en general bueno. Algunos de los ítems presentaron un grado de dificultad y de comprensión fuera de los parámetros que habíamos establecido en nuestra metodología de trabajo, por lo que sufrieron algunas modificaciones que detallamos en la etapa 6. Aquí vamos a ver los cambios realizados y los resultados dentro del mismo test. Podemos decir que la consigna no sufrió modificaciones. Lo único que se realizó fue el cambio de la palabra pregunta por enunciados y la escala tampoco sufrió ninguna modificación. En el ítem número 8 sí hubo una confusión, dado que esta hacía alusión a sentimientos familiares para aquellos que fueron entrevistados. Es por eso que sufrió cambios este ítem. En cuanto al ítem 10,
hubo también confusión en el término proyectar, es por eso que trabajamos con equipo para encontrar la mejor definición en la bibliografía y agregar la leyenda. Proyectar implica enviar la voz hacia afuera independientemente del volumen. En cuanto al ítem 14, se decidió modificarlo. Expresaba, me siento con dolor en la voz cuando hablo mucho. Los sujetos indicaron que la voz no duele y lo asociaron con dolor en la garganta. Finalmente el ítem se modificó y quedó como me siento con dolor en la garganta cuando hablo mucho. Y referido al ítem 18, expresaba el esfuerzo para producir mi voz disminuye con el reposo vocal. Presentó baja dificultad, pero un 25% de los entrevistados reportó un grado de comprensión lingüística regular, por lo que decidimos modificarlo y quedó como el esfuerzo para producir mi voz disminuye cuando hago reposo vocal. La parte número 3 del test, que hace referencia a la mejoría de los síntomas con reposo, tanto el 17, 18 y 19, se les indagó a los entrevistados cómo comprendían mejor reposo vocal o reposo de la voz, a lo cual ellos respondieron y coincidieron que reposo de la voz. Pero varios de los entrevistados sugirieron también descanso de la voz. Entonces, como equipo hemos resolvimos en ese momento agregar una leyenda al inicio de la parte número 3, donde diga, cuando se menciona reposo vocal, se hace referencia al reposo de la voz. De esta manera, queremos mostrar cómo quedó la versión final en un PDF. Pueden escanear acá el QR y ahí lo podemos ver en pantalla, pero bueno, tienen acceso también al PDF. Bien, pasamos ahora a nuestra etapa de discusión, el proceso de discusión que hemos tenido, basándonos en esta guía de lineamientos para los procesos de adaptación transculturales de las medidas de autoinforme en el cual nos hemos basado con las distintas etapas. Destacamos la importancia justamente de seguir en orden las etapas que se sugieren para estos procesos para una correcta equivalencia entre los idiomas. Pero también un punto a destacar es la intervención en alguna de las etapas de los traductores, que uno de ellos no esté relacionado con el instrumento para poder así evitar sesgos. Algunos de los, como ya hemos mencionado al comienzo del trabajo, hay adaptaciones que ya se han realizado a otros idiomas, a otras culturas, y en todos hemos encontrado que hay lineamientos internacionales en los cuales se han basado para las adaptaciones. Sin embargo, no son iguales esos lineamientos en todos los casos, como por ejemplo la adaptación del BFI en Colombia. Las traducciones las hicieron con audiólogos, no traductores bilingües. Mencionan una prueba piloto en 10 personas, pero no mencionan si esa prueba piloto incluyó entrevistas cognitivas, y tampoco se menciona si hubo intervención por parte de un comité de expertos. En cuanto a la versión española, esta no describe mucho sobre el proceso llevado a cabo. Sí podemos mencionar que se realizó una adaptación y una validación del test, que trabajaron con traductores expertos en el tema y no detallan si intervino un comité o no, y tampoco si hubo entrevistas. Sí mencionan que tienen una muestra de 71 maestros. En cuanto a la versión brasilera, los lineamientos son bastante similares a los que se llevó a cabo en este trabajo. Sí tuvieron traductores que son fonoaudiólogos bilingües, como también un comité compuesto por 5 patólogos del habla. Ellos sí consideraron una población con alteraciones del habla. Pasamos a la versión alemana, que esta fue la versión que más estuvo fidelizada con los lineamientos internacionales, a diferencia de las mencionadas anteriormente, como también a diferencia de la versión de Malayalam, donde esta trabajó con logopedas, bilingües, no menciona haber trabajado con comité de expertos, como lo indican los lineamientos internacionales. La versión persa, que realizó una adaptación transcultural y la validación, ellos trabajaron con 2 logopedas y un traductor de inglés. Hubo sí un comité de expertos y entrevistas cognitivas, pero no menciona tal cual su trabajo a los lineamientos internacionales. Otro punto de discusión
Tenemos entre discrepancias, diversidad y por regionalismos que hemos encontrado para alcanzar la versión de consenso 1, no presentó grandes dificultades, con excepción de algunos ítems debido a la diversidad del lenguaje dentro de la población argentina. Por la extensión territorial y la densidad de la población, esto nos llevó a distintas expresiones según las regiones del país. Esto influyó en el equipo como investigadoras, ya que como miembros del equipo de investigación somos de diferentes puntos del país y confluyendo en diversos regionalismos lingüísticos en esta fase de análisis de traducciones. En cuanto al comité de expertos, podemos mencionar que hubo una amplia variedad de opiniones y puntos de vista desde cada actividad profesional y esto enriqueció bastante el trabajo, sí llevó bastante tiempo también poder analizar estas opiniones y saber cuáles podríamos aplicar en el test. La etapa de entrevistas cognitivas fue la que presentó, una de las que presentó más trabajo, no por el lado de reunir la muestra, porque eso no fue difícil para nosotras, así como tampoco resultó difícil o se dificultó que la muestra tuviera una amplia diversidad etaria. Pero sí queremos mencionar lo que encontramos en Caicedo Cabanis y Salazar Jaime, la publicación de ellos en el año 2018, donde hablan sobre las entrevistas cognitivas y refieren que al ser un método cualitativo, la representatividad de la muestra de la población no es principalmente numérica, sino que existen otros criterios para poder determinarla, como la saturación teórica y la relevancia teórica. La relevancia teórica en cuanto a poder seleccionar sujetos hasta poder cubrir la mayor diversidad posible en la muestra, y eso podría ser una estrategia para poder incluir en cuanto a diversidad desde lo sociodemográfico como la edad, sexo, nivel educativo, y que ambos criterios podrían alcanzarse con un número de entre 20 y 50 personas entrevistadas. Y por ese motivo es que consideramos que nuestra muestra de 32 sujetos estuvo oportuna para este trabajo, y así como la muestra fue diversa en edades de 18 a 65 años y en otras características sociodemográficas, también lo fueron las respuestas que obtuvimos en las entrevistas, lo que sí llevó a un largo trabajo de varios días de análisis para poder luego elaborar la versión de consenso número 3. En cuanto a los instrumentos utilizados, destacamos la ventaja que tuvimos de la virtualidad, ya que el contacto con las traductoras y con el comité se llevó a cabo de manera virtual, así como también las entrevistas que fueron de manera virtual sincrónica. Sí podemos destacar que los jóvenes tuvieron mayor facilidad para poder aplicar el test. En cuanto a la gente adulta, sí precisó de ayuda. También pensamos que este test es importante que sea aplicado con un profesional, por eso consideramos que es un complemento también a la evaluación clínica. Al momento de analizar el ítems 8, se recuperó del trabajo de Lira y Caballero del 2020, lo referido a la equivalencia semántica que se busca alcanzar en los procesos de adaptación, lo cual esto implica que el significado de cada enunciado traducido sea el mismo en cada cultura. Se considera también como lo más difícil de lograr por problemas de traducción, ya que es demasiado literal y la sintaxis en su expresión puede ser errónea en el idioma destino. También esto se corrige en las etapas de traducción y retrotraducción, que incluso pueden requerirse modificaciones adicionales en la construcción de las frases, por la estructuración de las palabras, para expresar ideas, tanto en la gramática como en la sintaxis. En cuanto al ítem 10, como habíamos mencionado, la dificultad se encontraba en el término proyectar. Primeramente se decidió no cambiar el término, dado a que después de una breve explicación podía ser comprendido, pero debido a que el 50% presentó dificultad para realizar este ítem, es que se llegó al punto de agregar una leyenda para poder simplificarlo. El ítem 14 fue el que nos presentó mayor desafío, porque en el idioma original del inglés, del test BFI, sí se expresa esta idea mencionada de dolor en la voz. Sin embargo, en el castellano y en nuestra cultura argentina no se entiende el concepto de que exista dolor realmente, específicamente en la voz, y por eso es que muchos de los entrevistados lo asociaron con dolor en la garganta. Se evaluó incluso la posibilidad de eliminar el ítem por la confusión que había generado y por la existencia de otros 2 ítems en este test que hacen alusión a los síntomas en la garganta.
Sin embargo, hemos decidido modificarlo solamente conservando el concepto de dolor en la garganta para el ítem definitivo. Y esta decisión se basó en que los otros dos ítems que se refieren a dolor en la garganta tienen otro tiempo u otra forma para el síntoma. Por ejemplo, el ítem 13 comienza diciendo al final del día y el ítem 15 refiere con el uso de la voz, por lo que al conservar el ítem 14 quedaría otra forma temporal para este síntoma, que es cuando hablo mucho. El ítem 18, el esfuerzo para producir mi voz, disminuye con el reposo vocal. Si bien no hubo gran dificultad, pero se modificó por el nivel de aceptabilidad y por no cumplir con el porcentaje de grado de comprensión según lo establecido en las variables. Las respuestas indicaron que había sido comprendido correctamente, pero se tomó en cuenta las sugerencias de los propios entrevistados. Pasamos a discusión y análisis. Acá nos introducimos a una forma de resumen de esta discusión. Rescatamos como fortaleza la rigurosidad con la que hemos trabajado en cada una de las etapas de adaptación y también la diversidad de profesionales con los cuales hemos trabajado. Como oportunidades consideramos una futura validación del instrumento, así puede ser utilizado en el territorio argentino, así como también la posibilidad que nos da de un intercambio con la población que posee fatiga vocal y con otros profesionales. También consideramos que sería un buen trabajo para llevarlo a cabo a una publicación en la revista de ASALFA. Como punto de debilidad, lo que nos sucedió en una de las etapas, el no contar con una traductora de lengua materna inglesa, sino que finalmente participó con nosotros una traductora con lengua materna española. Llegamos así a la conclusión de nuestro trabajo, que es que se logró la adaptación transcultural y lingüística del test de autorreporte Vocal Fatigue Index de su versión original en el idioma inglés al test de autorreporte índice de fatiga vocal, versión argentina, demostrando que es equivalente semántica y culturalmente a su versión original. Aquí nuevamente les presentamos el QR por si quieren volver a ver esta versión final y les agradecemos por haber escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias.